Capítulo 14. Tirarlo todo al viento. Por Sierra Lange. Durante mi adolescencia, valoraba mi virginidad, no por un compromiso espiritual, pero porque descubrí que la virginidad era muy valiosa para aquellos que no la tenían. Y en ese momento, no creía en Dios o Jesucristo. Creía en mí misma. Logré pasar la secundaria sin tener sexo, lo cual fue un gran logro en nuestra sociedad. Durante el verano después de graduarme de la secundaria, estuve muy cerca de perder mi virginidad, e irónicamente, fue con el hombre que después me casé, Andy. Él también era virgen. El verano terminó, nos prometimos mantenernos en contacto y me fui a la universidad a enfocarme en mis estudios. Todo iba bien hasta que conoció a John, un amigo de mi amiga Jeanette, compañera de la secundaria. Ella y John iban a la misma universidad en otro estado. Atravesé el país para visitar a Jeanette y John un fin de semana largo. Pasé el primer día con Jeanette y los otros 2 días con John. Como si me estuviera jactando, le conté a John que era virgen. Sin embargo, aminada por Jeanette, quien había roto recién con su novio, y porque él me emocionaba, me dejé volverme vulnerable con John. Una noche estábamos en la cama juntos, mirando una película y me hizo una proposición. Fue la segunda durante ese fin de semana. Cuando lo rechacé, él me preguntó algo que nunca olvidaré. ¿A qué le tienes miedo? Me senté ahí en la cama pensando por casi 5 minutos, y en ese momento no pude encontrar una buena respuesta. Todos los que conocía estaban teniendo sexo, y les gustaba inmensamente. Teníamos suficientes condones, así que no debía preocuparme por un embarazo o una enfermedad. Él era más experimentado que yo, de hecho, él tenía una novia en su pueblo natal, así que sabía que me guiaría. No tenía una objeción real. Así que dije, no lo sé. Lo siguiente que recuerdo estábamos en el acto, hubo dolor, y después se había terminado. Yo era un pedazo de carne, un trofeo del que él podía jactarse. Y aún así, no me sentí mal al respecto, y hasta llamé a mi madre y le conté. Tuve todo un fin de semana de experiencias nuevas y quería más, pero no de un extraño, de John y nadie más que John. John me prometió ir a verme antes de volver a casa por las vacaciones de invierno bajo 3 condiciones. 1. Que pagara por la multa que le hicieron por conducir demasiado rápido antes de visitarme. 2. Que pagara por su gasolina por ir a verme y regresar. 3. Que nos quedáramos en un hotel que yo iba a pagar. Y pagué por todo eso. Tenía ahorros por haber trabajado antes de ir a la universidad y justo había obtenido una tarjeta de crédito con un límite de crédito generosamente alto, así que gasté dinero en lo que quería sin considerar que lo tenía que pagar de vuelta. Pasamos 4 días juntos en un hotel y lo que piensas que pasó sí pasó todo el día por 4 días. Justo antes de venir a visitarme, John había tomado sus exámenes finales del semestre, pero su visita se dio cuando los míos estaban en progreso. Mi enfoque estaba totalmente en él y reprobé los exámenes para los que siquiera aparecí. John se fue a casa, de vuelta con su novia, y durante las vacaciones fui afortunada si me hablara por teléfono por 5 minutos. Lo acepté. Siempre había sido excelente en la secundaria y cuando entré a mi primer semestre de la universidad, había sido tan ambiciosa como siempre. Sin embargo, después de perder mi virginidad mi enfoque pasó al sexo. No iba a clases para hablar con John y satisfacer mis necesidades lo mejor que pudiera. Mis notas se fueron al piso. Pasé solo un curso mi primer semestre. Y me quedé en la universidad solo por una política muy generosa para los de primer año que tenía mi universidad. Y aún así, mi segundo semestre hizo exactamente lo mismo. Pensé solo en el sexo e hice lo que fuera necesario para ver a John, y tenerlo. Volé a través del país de nuevo para verlo para el día de San Valentín, a pesar de que sabía que no era lo mejor. Todo este tiempo yo solo era la otra chica, en una relación con muchas barreras. Me estaba cansando de los juegos de John, pero sin embargo quería tener sexo. Un fin de semana, fui a casa con una amiga mía. Su hermano, alguien a quien nunca había conocido antes, pasó el fin de semana hablando de lo promiscuo que él era. Me ofreció llevarme alrededor por la ciudad y yo acepté. Llegamos a la casa bastante tarde. Él estaba borracho y yo era estúpida. Tuve sexo con un completo extraño y sin protección. Era la típica escena de una película. No puedo recordar su nombre.
Esa experiencia dañó mi amistad con su hermana y hasta este día no le he vuelto a hablar. Le agradezco a Dios que no me embarazara. Estaba asustada de haber contraído alguna enfermedad de ese extraño. Herpes, hepatitis o peor SIDA. Me hizo exámenes y los resultados fueron negativos, pero permanecí asustada por la posibilidad, ya que había escuchado historias de horror en que la gente se daba cuenta 10 años después de que eran positivos del virus HIV. Después de unas vacaciones de primavera sin verle a John, porque él visitó a su novia en casa, empecé una relación de larga distancia con Andy. Eso duró por 2 meses durante los cuales John me buscó. Dejé de responderle las llamadas. Estaba feliz con Andy, y mi apetito sexual se iba alivianado después del susto de poder haber contraído una ex. Y aún así, la noche antes de irme a casa para las vacaciones de verano, John llegó a mi dormitorio y mi cuerpo me engañó y tuvimos sexo. Sentí tanto arrepentimiento al respecto. Tal como la noche de sexo con el extraño, no puedo explicarlo. Todo lo que puedo decir es que el sexo es como cualquier otra cosa en la que nos dejamos que Satanás nos tiente, nos puede controlar. Ese verano, estaba aliviada de estar con mi familia y con Andy, mi primer novio real. Andy era más joven que yo. Él acababa de terminar la secundaria y aún estaba viviendo con su madre. Yo había regresado a casa también y era incómodo tratar de tener tiempo a solas con Andy. A mis padres no les gustaba la idea de que tuviera novio, y me echaron de la casa después de que pasé la noche con Andy. Andy y yo rentamos un apartamento y nos mudamos juntos. Después de un poco tiempo, 2 meses desde que había vuelto a casa, nos casamos por varios motivos. Andy y yo teníamos sexo en los meses antes de casarnos, aunque siempre me decía que estaba mal y que Dios no estaría complacido. No tenía una relación personal con Dios, pero traté de respetar los deseos de Andy. Pero era difícil. Durante el mes que vivimos juntos, era casi imposible abstenerse del sexo. Un mes después de casarnos, volví a la universidad, y Andy se quedó en casa para empezar la universidad ahí. Otro mes pasó y Andy decidió hacerme una visita sorpresa para verme. Después de ese fin de semana con él, decidí que no debía estar lejos de él y me salí de la universidad y fui a casa. Andy y yo empezamos a ir a la iglesia de mi madre, y un año después, dimos nuestras vidas al Señor y nos bautizaron. Puede que pienses que vivimos felices para siempre, pero no fue tan sencillo. Todavía tengo que pagar por los pecados que cometí antes de casarme, literalmente. Me endeudé terriblemente mientras que estaba involucrada con John, pagar todo desde comida hasta tiquetes aéreos y hoteles. Mi esposo aceptó la deuda conmigo, lo cual aprecio, pero la deuda le puso un peso a nuestro matrimonio. El problema más grande en nuestro matrimonio era tremendas dificultades sexuales por 2 años. El sexo con Andy era realmente insatisfactorio o dolía. A pesar mi mayor esfuerzo, lo comparaba con John. Ellos, por supuesto, eran diferentes y yo estaba acostumbrada a John. Los problemas de intimidad llevaron al adulterio en nuestro matrimonio. También le había orado a Dios que me dejara enfocarme en mi esposo mientras tenía sexo, y mantener mi mente lejos de otros hombres. La deuda, combinada con las otras dificultades en el sexo, casi destruyó nuestro matrimonio. A través de la oración, poco a poco Dios se llevó el dolor y trajo satisfacción y enfoque a nuestra experiencia sexual. Ahora, más de 4 años después, finalmente estamos sobrepasando nuestros problemas. Aunque Dios me bendijo con un esposo fantástico, aún sufro por mi decisión de tener sexo antes del matrimonio. No valía la pena el riesgo o las consecuencias. Oré, preocupada por las posibilidades de tener SIDA, hasta que me embaracé de mi hija, y de nuevo el resultado dio negativo. Decidí dejarle las cosas a Dios, y no dejar que Satanás pusiera dudas en mi corazón sobre las habilidades de Dios. Le digo a Andy de vez en cuando que desearía que ojalá que él fuera el único hombre con quien hubiera estado, o que las cosas hubieran sido mejor si nos hubiéramos esperado hasta nuestra noche de bodas para tener sexo. Honestamente, nuestra noche de bodas no fue nada especial. Ya nos habíamos experimentado así que no hubo mucha emoción en nuestra luna de miel. No pasa un día en que no piense dónde podríamos estar mi esposo y yo si pudiera tener de vuelta mi buen crédito, hubiera terminado la universidad y solo hubiera conocido a mi esposo sexualmente. Y
y aún así estoy extremadamente agradecida con Dios que ninguna de las consecuencias tuvieran daños eternos. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.